hermanos, si cabe preguntar si realmente nosotros verdaderamente nos hemos negado a nosotros mismos. O cabe mencionar si verdaderamente dentro de nosotros somos influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Dentro de nosotros no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Aquí acabamos de leer, amados hermanos, como el mismo Jesucristo tenía la potestad, o sea, la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Ella era el Hijo de Dios. O sea, delante de los hombres que no lo conocían, Él tenía la autoridad para hacer y para deshacer. Pero dice la palabra de Dios que Él Perdón, fue comercial, miren nomás. Pero dice la palabra de Dios que Él estuvo sujeto al Padre. Es para que no nos durmamos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo mismo estuvo sujeto al Padre. No se aferró absolutamente a nada, ni a los poderes que Él tenía sobrenaturales, ni siendo Hijo de Dios, sino Él permaneció siendo hombre hasta la muerte de cruz. Amén. Isaías 51 claramente lo dice, que no abrió su boca, sino fue llevado como cordero al matadero, y no dijo absolutamente ni una sola palabra, y la palabra que mencionó fue: Señor, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros ahora que somos y pertenecemos a la familia de Dios, comprados a precio, la preciosa sangre de Cristo, pregunto, ¿será que verdaderamente nosotros nos hemos despojado a sí mismos de nosotros mismos? Porque si realmente nos hemos nosotros despojado de nosotros mismos, entonces nos atreveríamos a decir lo que Pablo dijo: hermanos, ya no vivo yo, mas Dios vive en mí por medio de su Espíritu Santo, y tenemos el mismo carácter de Cristo, y actúo como Cristo quiere que yo actúe. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo acabamos de leer. Quiere que nosotros, como hijos de Dios, nos despojemos de nosotros mismos, según Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dios quiere que nosotros nos despojemos a nosotros mismos. Por tanto, también nosotros, también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hablando Pedro. Una vez más, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, o sea, que nos acecha, y corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Entonces, Pedro nos está diciendo que es necesario que nos despojemos a nosotros mismos de todo peso de pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Entonces, Pedro te está diciendo, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios y sabemos que el pecado siempre nos está acechando, igual que el enemigo, igual que el mundo, entonces nosotros corramos a lo que Dios tiene para con nosotros, que es la vida eterna. Amén, gloria a Dios. La palabra despojarse, amados hermanos, viene del griego apotise, no soy bueno para pronunciarlo, apotiasemai, que significa dejar, desechar y despojarse. ¿Qué quiere decir entonces? Que Pedro estaba diciendo, despójese de todo peso de pecado. En otras palabras, deja todo el pecado que está encima de ti, desecha todo el pecado que está encima de ti, en el original. Amén, gloria a Dios. Tenemos que nosotros despegarnos de aquello que usted y yo sabemos que te apartan de las cosas del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque a final de cuentas, quien más sufre somos nosotros. A final de cuentas, quien más sale afectado somos nosotros mismos. Porque ¿acaso Dios necesita de nosotros? Por supuesto que no. Nosotros necesitamos que Él nos bendiga. Nosotros necesitamos que Él esté a favor de nosotros en todo momento y nos dé gracia con el Espíritu Santo para poder seguir caminando hacia adelante en todo tiempo, contra toda adversidad. Amén, aleluya. Amén. Entonces, Pedro, amado hermano, te está diciendo una vez más, lo voy a acentuar mucho: despojémonos y desechemos los pecados que muchas de las veces usted y yo sabemos que todavía siguen rondando en nuestra vida. Amén. Para alcanzar el propósito de Dios es necesario quitar las cosas que nos estorban. Satanás, amados hermanos, es experto en ponerte piedras para que tú te tropieces. Amén. Pero la palabra de Dios te dice que lámpara es a mis pies la palabra de Dios, que me alumbra mi camino. Quiere decir que si Satanás me pone una piedra, si yo camino conforme a la palabra de Dios, yo voy a mirar esa piedra y me voy a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque me está alumbrando. Amén, gloria a Dios. Pero si yo no camino conforme a la palabra de Dios, entonces, ¿cómo o
quién me rige? ¿O por dónde camino? ¿Por mí mismo? ¿O me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Satanás? No es cierto. Soy yo mismo. Porque Satanás hace su trabajo, llega, te susurra al oído, te tienta, pero nosotros tomamos la última decisión de pecar o de no pecar. Satanás fue vencido en la cruz de Calvario, tú lo haces grande. Amén. Amén, gloria a Dios. Despojémonos de todo eso que hace grande a Satanás, que el Señor lo reprenda. Nosotros somos hijos de Dios. Satanás está aplastado porque Cristo lo aplastó en la cruz de Calvario. ¿Por qué nosotros le vamos a dar ese lugar que no tiene si ya fue vencido en la cruz de Calvario? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Tesalonicenses? Mi lucha no es contra carne y sangre. Claro, mi lucha es contra Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás te va a poner piedra de tropiezo, va a mover las circunstancias para venir y tentarte conforme a lo que Él sabe de tu vida pasada, tu concupiscencia. Amén, gloria a Dios. Pero de nosotros depende hacerle caso o no caso a Dios, al Espíritu Santo, pues. De Él depende, hermanos. De nosotros depende, perdón. De nosotros depende hacerle caso o no a las tentaciones que hay en este mundo, a la vanidad del mundo. De nosotros depende, amados hermanos. Gloria a Dios. Debemos aprender a despojarnos de las cosas que Dios nos dijo que le entreguemos. Por ejemplo, la mentira. Hay pecados que se miran, hay pecados que no se miran. Gloria a Dios. Amén. La mentira, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Usted sabe esos pecados que están adentro de nosotros. Amén. Amén. Que son peores que un drogadicto, que son peores que una persona que esté tomando licor. ¿Por qué? Porque eso se mira. Pero los pecados que no se miran son los peores. Pero el problema es que Dios sí nos mira lo que realmente está dentro de nuestros corazones. Amén. Entonces, si nosotros sabemos que somos personas mentirosas, que somos personas orgullosas, que somos personas avariciosas, y Dios sabe todo lo que hay dentro de nosotros, pero si nosotros no se lo entregamos a Él, entonces ando caminando conforme a lo que yo creo, lo que me gusta. Pero Pedro te dice, despójate, porque eso no te va a llevar a ningún lado. ¿A dónde te va a llevar todo ese pecado, esa carga? Por eso aquí lo dice, despójate de todo peso. Incluso el no pedir perdón o el pedir la falta de perdón también es un pecado delante de Dios, porque ¿quién eres tú para no perdonar? Bueno, nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar o para no pedir perdón? Entonces, Pedro nos está diciendo, tenemos que despojarnos totalmente, dejarlo, desecharlo, para poder caminar hacia adelante, porque Cristo lo hizo primero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice que nosotros tenemos que tener forma de siervos. El segundo punto, para nosotros ser verdaderamente seguidores de Jesús. Primero, despójate de ti mismo, despójate del pecado, despójate de lo que tú crees que es lo correcto, despójate incluso de lo que te han enseñado ahí afuera y enfócate solo en la palabra de Dios, porque esa te va a alumbrar el camino, todo el tiempo. Gloria a Dios. Segundo punto, amados hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos para allá, por favor, si me acompaña. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, ciudadanos romanos. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 6, versículo 22. Amén. Y dice de la siguiente manera. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis que vuestro fruto la santificación como a fin de la vida eterna. Una vez más, mas ahora nosotros hemos sido liberados del pecado. Entonces ahora que hemos sido realmente liberados del pecado, vamos a caminar como verdaderos siervos de Dios. Al caminar como verdaderos siervos de Dios, tenemos que tener frutos. Primeramente, frutos dignos de arrepentimiento. Segundo, frutos en santidad. ¿Qué significa la palabra santo? K2. ¿Qué significa K2? Apartado. Entonces significa tener un fruto de estar apartado del mundo. Cumpliendo lo que Pedro dijo. Desecha, déjate, vete todo eso que no te trae nada bueno a tu vida. Amén. La palabra siervo es la palabra eved en el original hebreo, que significa siervo, sirviente, esclavo y servidor. Una vez más, la palabra siervo es eved, que significa siervo, sirviente, esclavo o servidor. Me pregunto, ¿a
Aquí lo está diciendo Romanos, una vez más, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice de la siguiente manera: mas ahora que nosotros hemos sido libertados, ahora somos hechos siervos. Y la palabra, una de las palabras sinónimas de siervo es esclavo. Entonces eso me lleva a una situación que me pone a pensar, y es la siguiente: la verdadera libertad es hacerse esclavo de Cristo por amor. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es hacerse esclavo de Cristo por amor, porque la palabra esclavo, no, hermano, es sirviente y siervo de Dios. Y Dios vino a libertar al cautivo. Dios no vino a libertar al que... Dios vino a libertar al que estaba preso, Dios no vino a libertar al que ya estaba libre. Miren nomás. Nosotros, amados hermanos, que en algún tiempo éramos esclavos al pecado, Dios nos hizo libres por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si nos hizo libres al pecado, nosotros volteamos la mirada a Cristo, y entonces yo empiezo a caminar conforme a los estatutos y a los mandamientos de la palabra de Dios, y eso va a alumbrar mi camino. Entonces, automáticamente lo que estoy haciendo, me estoy haciendo esclavo a Dios por amor, porque yo conozco a Dios a través de su palabra. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Dios está esperando que nosotros seamos verdaderamente siervos. ¿Para qué? Para que Él cumpla el propósito por el cual usted y yo estamos aquí reunidos. Amén. Que no hay gente, ¿qué me interesa? Yo no sé que si de aquí puede sacar una persona que Dios levante. Como lo he dicho en otras ocasiones, Cristo cambió un mundo por 12 personas. Un mundo. Nosotros tenemos, por lo menos, por los que somos, por lo menos cambiar la fallera. Amén. Esa es la diferencia. La diferencia es que esos hombres de Dios, los 11 apóstoles y luego Esteban, luego el otro apóstol, sí fue Esteban, precisamente, los 12 apóstoles, estos hermanos, amados hermanos, cumplieron estos 3 pasos. Se despojaron a sí mismos, fueron siervos de Dios. El próximo lo veremos a continuación. Pero ellos se despojaron a sí mismos de ellos mismos, y ellos se hicieron esclavos a Jesucristo por amor a lo que Cristo hizo, porque ellos lo vieron. Nosotros no lo vemos, pero dicho es aquel que cree y camina conforme a la fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Nosotros no vemos a Cristo, pero sentimos a Cristo porque ya vive dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos al Señor como único y suficiente Salvador personal en nuestra vida, hermanos, en ese mismo momento ya sabemos que pasamos de muerte a vida, ya sabemos que pasamos a ser huérfanos, a tener a un Padre espiritual, un Padre que nos ama, somos la familia de Dios. Amén. Y nosotros sabemos que eso nos va a conllevar a despojarnos a nosotros mismos, para que el Espíritu Santo nos vaya llenando de Él, para que ya no actuemos como muchas las veces todavía algunos hermanos en otras iglesias siguen actuando. Aquí no, por supuesto. Amén. Amén. Mire, podemos ver a Pedro, pues. Pedro era una persona que explotaba inmediatamente y se iba a los golpes. Hermanos, Dios lo levantó como el primer predicador de la palabra de Dios. O sea, para Dios no hay imposibles. Pero esto, amados hermanos, viene a ser rema en tu vida hasta que verdaderamente te despojas a ti mismo. Porque dijo la palabra de Dios, usted me puede decir, bueno, es que cuando recibió Pedro en Pentecostés el Espíritu Santo ahí cambió, claro, pero él se entregó creyendo lo que Dios le había prometido, que era la unción del Espíritu Santo de Dios, la venida del Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas de fuego. Él creyó porque lo había profetizado Jesús. Cuando yo me vaya no lo voy a dejar solos, va a venir otro igual a mí que va a ser el consolador. Ya no van a ser huérfanos, los va a guiar a toda verdad. Ellos creyeron, se despojaron a sus ideas, se despojaron a todo lo que ellos pensaban, a todo lo que decían, y se reunieron en un aposento alto 500 personas y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero tuvieron que haberse despojado y haberse siervos de Dios. Y es necesario que nosotros nos despojemos y seamos verdaderamente siervos de Dios. Vámonos por favor, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, me dice amén, amén cuando lo tenga. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte como fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es la palabra humillación? Lo acabamos de leer, amados hermanos. La palabra humillación
viene del hebreo tapeino, que significa bajar, humillante, humillar en la condición de su corazón. O sea, un corazón altivo no puede ser humilde delante de Dios. Un corazón orgulloso no puede ser humilde delante de Dios. Claro que no. Porque aquí lo dice la palabra, es bien clara. Tenemos que humillarnos, tapeino. Bájate de la nube donde estás y humíllate delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios mire tu corazón, porque Dios no te va a ver tu físico ni te va a ver tu carácter, va a ver tu corazón como verdaderamente tú eres. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué necesita Dios cambiar en tu corazón? Eso es lo que verdaderamente Dios quiere. No lo exterior, lo interior de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que verdaderamente seamos representantes de Él aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios. Pero un representante de Dios, un embajador de Dios aquí en la tierra, es una persona, amados hermanos, que totalmente tiene que tener todo el carácter de la persona que lo envía, representándolo a Él. ¿Un embajador? Nosotros tenemos que ser los embajadores de Cristo verdaderamente. El proceso de la creación de Dios se encarga de levantar los escombros a una vida nueva y un plan nuevo en las áreas de nuestras vidas donde muchas veces habíamos dado todo por perdido. Esto quiere decir, amados hermanos, que esto se cumplió en Génesis cuando vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y automáticamente Dios volvió a hacer una tierra nueva. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener un corazón humillado, no altivo, humilde delante de Dios. Entonces, los 3 puntos para que nosotros podamos ser verdaderamente seguidores de Dios, amados hermanos, de Jesucristo, es que tenemos que despojarnos a nosotros mismos y tenemos que tomar forma de siervos nosotros mismos y tenemos que ser humildes delante de Dios, y eso nos va a conllevar a ser verdaderamente seguidores de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, si no somos, amados hermanos, seguidores de Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Esto es algo serio. Tenemos que verdaderamente ser seguidores de Dios. El ser seguidor de Dios te va a mantener lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque si no somos seguidores de Cristo, podemos entibiarnos. Y si nos entibiamos, podemos enfriarnos. Y es en la tibieza y en la frialdad viene Cristo. Ahí va a haber el problema. Sino tenemos que estar en todo momento, amados hermanos, llenos del fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces estamos llenos del fuego del Espíritu Santo para adorar y alabar a nuestro Dios en todo momento. Porque una persona que adora es una persona que verdaderamente sigue a Dios. Amén. Gloria a Dios. De corazón estoy hablando, como lo acabamos de leer. Tenemos que hacernos obedientes, amados hermanos, hasta la muerte. Hechos capítulo 5, versículo 29. Con esto voy a cerrar. Bueno, vamos a leerlo, por favor, si me acompaña. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y me dice amén cuando lo tenga. Dice de la siguiente manera. En un segundo. Hechos capítulo 5, por favor. Versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros que somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a todos los que le obedecen. ¿Qué quiere decir? Entonces, si nosotros desobedecemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, nosotros nos alejamos de Dios, vamos perdiendo la unción de Dios, vamos perdiendo el brillo de Dios. Porque aquí lo dice claramente, lo acabamos de leer, y al pasar eso nos vamos enfriando, y al enfriarnos empezamos a tomar, no a seguir a Cristo, no tomando el camino de Dios, tomando el camino que nosotros creemos que es el correcto, o el camino que el diablo ya nos ha trazado, que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. O sea, que esto verdaderamente es muy serio, ciertamente, verdaderamente, que tenemos que seguir a Cristo, porque corremos peligro. Amén.
tengo el gusto de conocer un pastor, apenas me puse en contacto con él, hermanos. Dios hizo todo, no sé cómo lo hizo Dios, pero Dios lo hizo porque Dios es maravilloso. Y conocí un pastor de la India y me mandó fotos de la obra que está abriendo ahí. Están abriendo una casa, en las casas hacen los servicios, y me recordaba, hermanos, que hay videos que allá en la India matan por amor a Cristo. Usted metes al internet y va a ver cuántas cosas pasan de que matan a los cristianos por predicar la palabra en la India. Y yo decía, Señor, ellos que están allá no tienen miedo, no tienen miedo ni a la muerte, no tienen miedo a predicar tu palabra y siguen hacia adelante. Y nosotros que vivimos en este país capitalista, en este país que cualquier persona puede creer lo que quiera, y nosotros tenemos el privilegio de conocer de Cristo, no sigamos a Cristo. Amén, gloria a Dios. Allá, hermanos, la situación es difícil. Él me decía que $1 son 60 rupias, la moneda de la India. 60 rupias, amados hermanos, es $1. Allá se compra un agua por 33 centavos, se compra una Coca-Cola por 88 centavos. O sea, es un país pobre, sumamente pobre. Quizás me atrevo a decir que más peor que Cuba todavía. O por ahí va la situación. Y siguen a Cristo, hermanos. Y me mandó unas fotos este hermano, y que todos están compartiendo el pan que hacen de tortilla. Y nosotros, hermano, ¿estamos siguiendo verdaderamente a Cristo? Allá, hermano, allá me gustaría que se metiera y viera un video cómo matan a los cristianos, porque es un país idólatra totalmente. Es difícil el evangelio allá. Amén, gloria a Dios. Y nosotros aquí, hermano, tenemos todo tan sencillo y tan fácil, pero somos muchos cristianos son altivos en este país, muchos cristianos son orgullosos en este país, se olvidan de su Creador. Amén. Y nosotros, si Dios nos ha traído hasta aquí, es con el propósito de seguir siguiendo las pisadas del Maestro, porque tú no sabes en qué momento Dios te puede usar para salvar una vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahí en su trabajo, hermano, usted está, no sé, una persona, hermano, ahí en su trabajo le predica, hermano, y esa persona agarra su camino y puede pasar algún accidente, y ¿a dónde va su alma? Esa es la palabra correcta. La vida no es comprada, y Dios lo ha traído a usted para predicar el evangelio a otras personas, porque la vida no es comprada, sencillamente. Porque usted y yo, permítame decirle, no nos vamos a morir hasta cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Gloria a Dios. Porque Cristo compró la muerte, usted lo sabe. Pero aquellos que no conocen a Cristo, si viene Cristo, no se van con Él. Si tienen que partir de esta tierra, ¿a dónde irá su alma? Por eso hay mucha gente allá afuera que necesita la palabra de Dios. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo yo soy tan injusto? ¿Cómo yo soy tan mala persona de no predicar, de no hablar de la palabra de Dios, sabiendo que en la India tienen que esconderse para que no los maten por predicar la palabra de Dios? Y estamos orando a Dios, hermanos, para pues a ver si el año que viene, aunque usted no mire nada, para hacer un viaje para allá, porque queremos apoyar esa misión. Amén. Queremos hacer algo. No me importa, no nos importa. Muchos tienen miedo. Eso no es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque mayormente tiene que ser Cristo en usted. Bienaventurado el que muere por causa de Cristo. Amén. Pues no es morir de ganancia. Y le estamos orando desde hace 3-4 días, la semana pasada, mi esposa y su servidor, estamos orando para que Dios mande siervos y mande líderes, que podamos planificar un viaje y ir, los que tengan documentos, por supuesto, y ir allá y hacer algo, porque allá es donde se necesita verdaderamente hombres y mujeres valientes que prediquen la palabra de Dios. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos, hermanos. Ellos andan predicando de aldea en aldea. Algo tremendo. Amén. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros le sigamos. Amén. Que no se preocupe porque hay gente, porque no hay gente, porque hay una iglesia, porque hay una denominación. Eso no interesa. A Dios no le importa eso. Dios no viene por eso. Dios viene por una iglesia sin tache, sin mancha. Y sin mancha, que verdaderamente le siga. Amén.
Póngase en pie, amado hermano, por favor. Así es que es necesario que nosotros nos definamos delante de Dios y dijamos, Señor, hoy me defino delante de ti para seguirte. Ya no puedo estar desperdiciando mi tiempo sabiendo que muchos están muriendo allá afuera. Ya no puedo estar desperdiciando mi tiempo y pecando, Señor. Ya no puedo seguir perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. La viña es mucha y los obreros son pocos. Cierra sus ojos por un momento, vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hemos escuchado tu palabra, mi Dios. Señor, en otros países hasta el día de hoy siguen muriendo por tu causa, siguen muriendo por el Evangelio, siguen muriendo por llevar las buenas nuevas, Señor. Y hoy te pedimos perdón porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos sido tan egoístas que solo hemos pensado en nosotros mismos. Somos egoístas y no queremos seguirte. Solo queremos bendición tras bendición tras bendición. Señor, haz morir, Señor, lo terrenal en nosotros. Repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, haz morir este día haz morir este día lo terrenal en nosotros. terrenal en mí, En el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Ahora mismo Ahora mismo me pongo a cuentas delante de ti. pongo a cuenta delante de ti. Y ahora mismo, Y ahora mismo, Señor, Señor, te pido te pido que me uses, que me uses, que cumples el propósito que cumplas el propósito por el cual tú me has traído por el cual tú me has traído a esta ciudad, a esta ciudad, a esta casa, a esta casa, en este momento, en este momento, porque he comprendido porque he comprendido que ya no es tiempo, que ya no es tiempo, sino es tiempo de afirmarme. si no es tiempo de afirmarme. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, porque te he fallado. porque te he fallado. Perdónanos, Señor, Perdóname, Señor, pero de hoy en adelante pero de hoy en adelante te prometemos te prometo seguir seguir hacia adelante, hacia adelante, caminando, caminando, siguiendo siguiendo las pisadas del Maestro. las pisadas del Maestro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos ayude Que tu Espíritu Santo nos ayude a predicar tu palabra a predicar tu palabra a tiempo en tiempo y fuera de tiempo. y fuera de tiempo. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Madre mía. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, afuera, en tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Yo te pido por mis hermanos, Señor, para que tú, mi Dios, con tu Espíritu Santo, Señor, con lazos de amor, con lazos de misericordia, restaures, transformes, renueves, Señor. Porque la necesidad es grande de obreros, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos obreros. Ayúdanos a verdaderamente despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a verdaderamente ser siervos tuyos. Ayúdanos a verdaderamente, Señor, caminar conforme a tu palabra y predicar tu evangelio, Señor. Hemos fallado, sí hemos fallado, mi Dios. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos por haberte fallado, por alejarnos de ti, por cometer tantos errores, por tantas cosas, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Pero no es tarde, Señor, por eso estamos aquí, porque tú nos has traído, Señor, para darnos una oportunidad nueva de caminar otra vez hacia adelante, de no mirar el pasado, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Esa es nuestra petición. Gracias, mi Dios, te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares, mi Dios. Y que tu sangre preciosa cubra nuestros autos, nuestros trabajos, nuestras casas, Señor, nuestras finanzas. Señor, cubrimos nuestro cuerpo, alma, espíritu y subconsciente con tu sangre preciosa, Señor, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús.